Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre Claudia Alejandra Crisanto Hernández, mi matrícula 211-716. El nombre del módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El nombre del reto es ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Nombre de la profesora Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández y la fecha de elaboración es el 10 de noviembre del 2024. Vamos a empezar con una pequeña introducción. En el ámbito interno del derecho mexicano, los artículos 15 y 133 de la Constitución fijan 3 requisitos de fondo para la validez interna de los tratados. El contenido de los tratados debe estar de acuerdo con la Constitución. El artículo 133 en la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado serán la ley suprema de toda la Unión. Son inválidos los tratados para la extradición de reos que hayan tenido la condición de esclavos en el país que los requiera. En el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para la que de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que alteren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Del mismo artículo se deduce que resultan inválidos los tratados que alteren los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, tiene la facultad de firmar tratados internacionales. Sin embargo, para que estos sean válidos, es importante la ratificación por parte del Senado de la República y la publicación en el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría de Gobernación. En la introducción, en el desarrollo, nos plantean varios casos donde es necesario que nosotros, a nuestra consideración, respondamos si el Estado mexicano es responsable del acto en el caso. Por ejemplo, tenemos el caso 1, donde dice que Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era un lugar para repartir este tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a barandillas, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La pregunta es: sí, considero que existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano. Ante esto creo que sí, existe una responsabilidad por parte del Estado mexicano, porque de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, dice que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Considerando, pues, que el Estado mexicano es parte de lo que es el Tratado de Derechos Internacionales, y esto es la Carta de la ONU, al respecto, y considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal
y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. Dicho esto, cabe resaltar que México es parte de miembros de la Carta de la Aclaración y lo argumentamos en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Mencionamos nuevamente el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos en su párrafo 2. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por lo tanto, omitió el derecho de Ana de manifestar su religión ante el público. El segundo caso dice: durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes, en un horario de las 18 horas a las 9 horas mismo. Se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto predió 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado. Fotografía que incluía en redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó el caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Ante este caso, la pregunta es si consideramos que existe la responsabilidad por parte del Estado. Nuevamente es sí. Igualmente mencionamos el artículo 1 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este caso, hacemos hincapié en el párrafo 4, donde dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En su artículo 133 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Por lo tanto, omitieron de alguna forma la privación de la libertad y lo que externaba el señor Andrés, donde les decía que no tenía casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Ahora, ante esto, concluyo, como se ha mencionado con anterioridad, México es parte de los tratados internacionales, entre ellos ante la Declaración de los Derechos Humanos, y debe respetar los derechos fundamentales que emanan la declaración.
tanto por las entidades del país, porque así lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto debe ser respetada en todo sentido para la protección de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan dentro del país.